Ayala. Iniciemos con este tema, la firma de la paz en el Perú, hecho que se dio hace 20 años, la trascendencia que esto ha tenido en la historia contemporánea ecuatoriana. Desde luego, la firma de la paz fue un gran logro producto de un consenso nacional. Es una de las pocas cosas en que el Ecuador entero se puso de acuerdo, lo aceptó, lo llevó adelante y ahora tenemos un resultado positivo. No dejó de ser un hecho doloroso, porque nos tocó aceptar el protocolo de Río de Janeiro, el hecho de que habíamos sido derrotados en una guerra, que tuvimos que aceptar una frontera que nos negábamos a reconocer que existía, pero de todas maneras el triunfo militar del 95 por una parte, y por otra parte esta necesidad nacional de entrar a un nuevo siglo ya con un territorio definido, con un país que no tiene un anacronismo como estos líos territoriales que a veces suceden, pues era una necesidad. Y por eso es que en estos 20 años solo podemos ver que se han dado circunstancias positivas, el incremento del comercio con Perú, la profundización de las buenas relaciones con ese país, el no tener que preocuparnos de la frontera sur cuando ahora tenemos un problema en la frontera norte, el tener que bajar el gasto militar para este aspecto, todo ello ha sido positivo. Claro, ha habido algunos lacras, y es que como algunos predijimos, el tal kilómetro cuadrado en Tihuinza no tiene ningún sentido, el suyo no ha tenido ninguna trascendencia, pero en cambio los puestos de comercio que estaban previstos en el tratado para que Ecuador los use en la margen del río Amazonas no han sido implementados. Recordamos claramente aquel día de la firma de la paz, tuvimos el privilegio de estar con otros periodistas ecuatorianos en Brasilia. Tenemos por allí una foto que deberíamos desempolvarla con el expresidente Mauad en el río Amazonas, en Manaos, un día de celebración para el Ecuador. Lamentablemente se dan las cosas de una manera siempre inesperada, y tenemos la paradoja de que Yamil Mauad terminó como reo, perseguido por la justicia, y el otro protagonista importante, Fujimori, en una situación aún más grave. ¿Cómo mira usted estas situaciones que se han dado con quienes dieron este importantísimo paso para los dos países? Que en nuestros días los jefes de Estado responden a una multiplicidad de situaciones. Por un lado, tanto Fujimori como Mauad tienen el mérito de haber dado la cara y haber impulsado la paz. Eso no vino como una especie de inercia, ¿no? Vino porque hubo la voluntad política de hacerlo. Pero en un caso, Fujimori fue el jefe de Estado en una década de represión, de abuso de los derechos humanos y de mucha corrupción. Y el caso de Mauad pues fue uno de los típicos jefes de Estado producto de una elección viciada por la corrupción de la banca. No solamente que recibió dinero de la banca, sino que gobernó en favor de los banqueros. Hizo el famoso feriado bancario para proteger a quien le había regalado como $3 millones para su campaña electoral. Bueno, esa es la gran paradoja, ¿no? Que a veces los jefes de Estado tienen grandes aciertos como este, pero tiene también grandes lacras. Eso no nos hace, pues a los historiadores a los 20 años, no nos hace pensar que el mundo es en blanco y negro o que hay que juzgar unilateralmente a las personas. Yo creo que el Ecuador debe relevar el hecho de que Mauad fue un protagonista de la paz, pero no puede perdonar nunca, no solamente su acto feroz de corrupción y encubrimiento, sino el daño que le hizo al país, enorme, quizá el mayor que ha habido en la historia nacional, al negarse a tomar medidas que iban a perjudicar, si se quiere, o a golpear a los banqueros, pero iban a proteger los depósitos de la ciudadanía. Es decir, pues este grave error de Mauad, este grave crimen de Estado que cometió Mauad, pues está pendiente y no podemos olvidarlo. De manera que esta celebración, esta conmemoración de los 20 años tiene este agridulce, ¿no? De que por un lado, pues fue un momento de arreglo pacífico de un problema que había durado más de 150 años, pero por otro lado fue un paso más de lo que terminó siendo el feriado bancario y la crisis del año 2000. En sus libros sobre historia ecuatoriana, ¿cómo recuerda o cómo deja plasmado usted este capítulo?
Bueno, le traje la última edición del resumen de historia del Ecuador. Gracias. Está editado hace unas pocas semanas. Incluye hasta el gobierno de Lenín Moreno, obviamente incluye la última consulta popular. Y ahí va a ver que en forma sumaria, porque es un librito pequeño de consulta, pues el proceso de paz está valorado en todo lo que eso significó. Incluso tiene un recuadro con una foto que la hemos incluido, pero tiene un duro juzgamiento de el manejo económico de Maguad, que insisto, no solamente fue la protección de los banqueros, sino una inercia, una inacción que nos llevó no solo al feriado bancario primero, sino a esta crisis horrorosa del año 2000, con el empobrecimiento de la gente, que no solo trajo consecuencias en la economía, sino en el sistema político ecuatoriano y, lo que es más grave, en el ánimo de la gente. Ahora, hay muchos que opinan que Maguad hizo dos grandes cosas. Uno, la firma de la paz con el Perú, el otro, el de establecer la dolarización en el país. Vea, hay gente que cree que la dolarización fue una salida ante una crisis. Yo no creo eso, pero aceptemos ese hecho, de que fue una salida que estabilizó la economía nacional ante esa crisis. Pero la dolarización al país le ha costado y le sigue costando. Es uno de los más caros del continente. Es un país poco competitivo en sus exportaciones internacionales. Incluso tenemos el problema del desabastecimiento en las fronteras, porque los países vecinos son más baratos. Tenemos presencia de mano de obra que compite con la nuestra de Colombia y Perú. Ahora, comparado con los venezolanos, la cosa se relativiza. O sea, la dolarización no es una ventaja sin más. Pero habrá imaginado tiene sus problemas. Sin duda un Ecuador sin dolarización, sí, y en los gobiernos de Correa. No, yo creo que sí lo imagino, si es que no hubiera habido la crisis a la que nos precipitó Maguad. O sea, si el Ecuador tenía una política adecuada que impedía el feriado bancario, yo creo que la dolarización hubiera sido innecesaria. Y el país hubiera tenido una moneda nacional sana, como es el caso de Bolivia, por ejemplo. Bolivia también tuvo una hiperinflación muy alta. Bolivia se sometió a algunos controles internacionales, conserva su propia moneda, puede manejar su propia moneda, pero con una serie de salvaguardias que le impiden llegar a la hiperinflación. Yo personalmente creo que en América Latina tenemos varios modelos, ¿no es cierto? El modelo de Chile, para hablar de países que están gobernados, yo me niego a hablar del socialismo del siglo XXI, porque era todo menos eso. Pero el desastre de Venezuela, que es un desastre, una estafa nacional, una crisis horrorosa, y los gobiernos más o menos bien dirigidos como Uruguay, como Chile o como incluso Bolivia, que han tenido una tradición de un manejo monetario muy adecuado. Es decir, yo creo que Maguad creó un conflicto, creó una crisis gravísima, en buena parte por su acción, y encontró una solución que fue la dolarización, que en ese momento parecía que era lo que había que hacer. Pero si es que lo vemos en antecedente, él provocó la crisis y él adoptó una medida que de todas maneras es un problema. Desesperada, más bien la que claro, además usted se recordará que anunció a las 4 de la tarde que no dolarizaría, salió a la noche a decir que sí lo hacía, sin plan, sin proyecto, sin nada. Que lo hacía en 20.000 y terminó en 25.000. Que fue la peor estafa, ¿no? Porque Bucarán había propuesto la convertibilidad a $5.000, 4 primero y luego a 5.000, y Maguad hizo subir artificialmente el cambio para favorecer precisamente a quienes tenían dólares. Antes es una cosa horrorosa. De ir al escenario de hoy de Ecuador, ¿qué pensamientos le vienen a usted, si es que lo ha visto, o por lo menos lo conoce ya, que Abdalá Bucaram estuvo nuevamente en Carondelet ayer? Bueno, el Palacio Nacional es el espacio de todos los ecuatorianos, y en ese sentido, pues yo creo que un ex jefe de Estado vuelva al Palacio tiene sus connotaciones. Bucaram dio muestras, a veces un poco al estilo de él, pero Bucaram dio muestras de querer solucionar el problema con el Perú. Él visitó el Perú, él quiso dar saltos, que se comió guatita con Fujimori. Es decir, Bucaram es imputable de muchos actos contra el país inadecuados. En lo económico intentó la convertibilidad también, que era mejor que la dolarización, al fin y al cabo eso sí debemos reconocer, y sobre todo en lo político. Hizo un gobierno caótico, abusivo, pero en lo que se refiere al arreglo con el Perú, yo me alegro que le hayan reconocido que él sí intentó dar pasos importantes hacia adelante, como los dio Borja,
y me lamento que no le haya invitado a Osvaldo Hurtado, porque el primer presidente que habló de un arreglo con el Perú fue Osvaldo Hurtado. Ahí creo yo que hay que reconocer que la política del Ecuador desde los años 80 comenzó a girar, ¿no? Desde la herida abierta, que nos decían que hay que ir a reconquistar el Amazonas, que hay que matar peruanos, hasta que firmamos la paz hubo un cambio fundamental. Y ese cambio, obviamente, significó que el país cambió. Si no cambiaba el país, no había cómo hacer el arreglo. Y en esto permítame hacerle una cuña comercial. Los historiadores cumplimos un papel muy importante, porque esta nueva generación de historiadores que produjo precisamente la nueva historia hace 30 años, nos comprometimos a convencerle al país, al sistema educativo, a la opinión pública, de que este secular problema había que solucionarlo. Y contribuimos muy poderosamente a que se creara una opinión pública entre los maestros, los periodistas, de que era necesario el arreglo. Entonces, la nueva historia del Ecuador, como tendencia, no solo es un libro que se publicó hace 30 años y acaba de reeditarse, sino que fue una iniciativa de cambiar la visión de la historia nacional. Y entre ellas, precisamente, esta visión derrotista, esta visión sin salida que teníamos sobre el problema territorial. Es decir, fuimos parte de un movimiento nacional que permitió este arreglo. Y esto es muy importante porque le quiero decir una cosa. Ahora el país necesita un acuerdo parecido. Hay montones de discrepancias que tenemos entre ecuatorianos. Pero si nos pusiéramos de acuerdo en reinstitucionalizar el país, como se comenzó a hacer con el nombramiento de la comisión del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana, si nos pusiéramos esos objetivos mínimos, podríamos avanzar hacia adelante. Estar de acuerdo en ese punto con el gobierno, estar de acuerdo con la oposición y avanzar. Otras cosas van a mantenerse como discrepancias legítimas, pero hemos demostrado con el acuerdo de paz de hace 20 años que el Ecuador, cuando tiene un consenso, puede ir hacia adelante. Y ahora necesitamos un nuevo consenso nacional. Vayamos a su análisis del Ecuador de hoy, del Ecuador contemporáneo, que necesariamente debe cubrir este periodo que vaya de aproximadamente año y medio de gobierno de Lenín Moreno, que ha tenido que enfrentar una crisis tras otra, encontrándose hoy también en la cresta de la ola de la crisis generada por la fuga de Fernando Alvarado, que ha dejado al descubierto muchas debilidades del sistema de justicia ecuatoriano en general, del sistema de control policial, un exfuncionario, un reo de la justicia que se burla y hace alarde de su situación, dejando muy mal parado al país. Bueno, yo quiero decirle una cosa. Fui de las personas que apoyaron al general Moncayo. Yo no voté por Lenín Moreno en la primera vuelta, estuvimos en otra alternativa política, pero yo reconozco, como muchos en el país, que una vez en el poder el presidente de la República dio un giro de rompimiento con el correísmo que era inesperado, al menos para ese momento, y que su postura en ese aspecto ha sido radical. Entonces yo creo que Moreno, y esto ya lo digo como historiador profesional, que supongo que después de 20 años en que a lo mejor ya no estamos vivos, ¿no es cierto?, podremos seguirlo reconociendo. Moreno ha dado un salto muy importante en la reinstitucionalización del país, fue valiente, fue enérgico, y eso creo que hay que reconocérselo. Hay debilidades, el que su gobierno tenga todavía mucho correísta dentro, el que su política económica sea pues una política que a la larga ha sido dictada por un sector específico de empresarios, en fin. Hay mucho que quejarse del gobierno, y algunas de las cosas que quejarse del gobierno precisamente son estas contradicciones, estas debilidades que tiene en el manejo político y en el manejo sobre todo de la justicia. No me refiero a la justicia como si Moreno fuera responsable del Poder Judicial, me refiero precisamente al manejo que tiene de lo que se llama el Ministerio de Justicia, que son las cárceles, que son los presos, etcétera. Y en ese sentido yo sí creo que hay mucho que reclamar. ¿Cree usted que aquel monólogo que se hizo famoso de Eduardo Mangas, que se dio aquí en la ciudad de Cuenca, que ventajosamente fue objeto de una infidencia, le hizo reaccionar a Moreno? Pues Eduardo Mangas en ese momento hablaba de un sainete de lo que se estaba haciendo y de que prácticamente el gobierno de Correa con todos sus atributos continuaría. Bueno, yo creo que Moreno ha ido aclarando esta posición y yo le creo a él en el sentido de que quiere hacer una ruptura en serio con el correísmo. El problema es que él viene de ahí mismo y entonces pues muchas de sus personas de confianza son o gente
que ha estado con Correa y quiere ser obsecuente yo con Correa. En porcentaje, sin temor a equivocarme, un 90% no tanto, en algún momento fueron correístas. Exactamente. Algunos correístas fanáticos. Exactamente. Pero hay otros que yo creo que, pero unos ya no lo son, ya han roto con Correa. Y eso es legítimo reconocerlo. Pero hay un grupo, un sector, que tengo la impresión de que todavía no termina de desprenderse y quiere quedar bien con Correa y con Moreno al mismo tiempo, estando sentado en el gabinete de Moreno. Entonces, eso ya es muy complicado. Entonces, ¿por qué? Porque el presidente además está en una ruptura. Lo que pasa es que él viene de ese sector, no conoce a otras personas y paulatinamente ha ido abriéndose en su propio gabinete, del primero a casi hay un cambio, ha ido abriéndose a sectores plurales que pueden respaldar sus posiciones. El presidente tiene que convencerse de que solamente el momento en que tenga un consenso nacional podrá llevar adelante algunas tareas, y eso implica que su gobierno debe ser más plural, que su gobierno debe ser más representativo de otros sectores. En ese sentido, pues esto es un camino que el presidente tiene que acelerar. Si es que no lo acelera, lo que tendremos con el tiempo es efectivamente que las contradicciones internas del correísmo van a seguir siendo las contradicciones del gobierno, y eso, claro, le hace mal al país. Usted me parece haber escuchado que no quería hablar del socialismo del siglo XXI, pero creo que necesariamente hay que hacerlo. El socialismo del siglo XXI se presentó en un momento dado como la alternativa de izquierda para Latinoamérica. Los resultados, los balances los tenemos ya, y lo más trágico es Venezuela. Por otra parte, van surgiendo en este sistema político pendular amenazas como la de Jair Bolsonaro en el Brasil. ¿Qué reflexiones tiene sobre este tema? ¿Hacia dónde va Latinoamérica? Vea, en el continente latinoamericano hay gobiernos genuinamente socialistas que han tenido éxito. Los gobiernos en que los socialistas fueron una parte importante de la coalición, como en Chile, por ejemplo, son gobiernos que le pueden mostrar resultados, a lo mejor no los óptimos, pero resultados importantes. Los gobiernos de Lagos y Bachelet han sido gobiernos positivos en Chile. Los gobiernos de Uruguay, que han sido gobiernos que tienen realmente una trascendencia mundial muy importante. Entonces yo me niego a aceptar que el socialismo ha fracasado, que es un conjunto de rateros o de delincuentes. Del siglo XXI, sí. Pero cuando hablan de socialismo del siglo XXI, es una fórmula que adoptó el chavismo. Para comenzar, el comandante Chávez nunca fue socialista. Él se apoderó del término para hacer un partido de manipulación que se llama Partido Socialista Unificado. Pero yo tengo muchos compañeros socialistas venezolanos que han estado en la oposición a Chávez desde el principio. Por otra parte, es evidente que Correa, que jamás en su vida fue de izquierda ni socialista, lo que debo reconocer es que Lenín Moreno sí fue militante de izquierda durante su época universitaria, ahí lo conocí, pero Correa jamás. Y entonces que él se haya usurpado el término el socialismo ha hecho pues que se desprestigie esta postura en todo el continente. Y eso es grave. Por eso digo, yo me niego a hablar de que el socialismo del siglo XXI sea responsable de esto, de esto otro. De esos son responsables de estos movimientos caudicistas perversos, como el de Nicaragua o como el gobierno de Venezuela, que son una distorsión, ya ni siquiera del socialismo, que no creo yo que cabe conversar, son una distorsión de las bases democráticas más elementales. Ahora, Bolsonaro es una amenaza para la Latinoamérica. Desde luego. Fíjese usted que en Brasil han confluido varias cosas. Primero, hechos indudables de malos manejos de los gobiernos del PT, en los cuales, por ejemplo, la presidenta que fue destituida, Vilma, ¿no es cierto?, no le comprobaron nada de lo que habían acusado y sin embargo la destituyeron. ¿No? Ahí hubo una maniobra política. En cuanto a Lula ha cometido varias irregularidades, imprudencias, como aceptar en préstamo un departamento, pero él tampoco le han demostrado que tiene ninguna gran propiedad ni cosa parecida. Lo que sí es cierto es que él tiene que pagar esos graves errores. Y, por desgracia, lo que tiene que usted ver, no sé si ha visto una encuesta terrible, en que el 15% de los que votaron por Bolsonaro iban a votar por Lula. Como Lula no es candidato, entonces ahora votan por la extrema derecha. Es inconcebible. ¿Qué pasó? ¿Por qué no vota ese 15% por el candidato del PT? No. Iban a votar por Lula
como Lula no fue candidato, votaron por la extrema derecha y llegan casi al 50%. Entonces, pues lo de Brasil va a ser estos bandazos que los pueblos se dan. Y el fenómeno de la ultraderecha trasciende a Brasil. En el mundo. En Europa es en Europa, un fenómeno muy notorio actualmente. Sin duda ninguna, pues claro, ¿no? A veces la extrema derecha aprovecha, como Hitler lo hizo en su momento, de la angustia, de la crisis de los pueblos, no soluciona los problemas, pero se posiciona políticamente, ¿no? Eso me parece que ha pasado en algunos lugares y esto es parte de nuestra historia. Lo de Brasil es gravísimo. ¿Por qué? Porque Brasil a la larga marchó con gobiernos que venían desde el centro, como el de Cardoso, hasta gobiernos de izquierda como el de Lula, que respetaban un acuerdo con los empresarios. El vicepresidente Lula era un empresario. Entonces, Lula no tenía un gobierno socialista ni de los trabajadores, era un gobierno de alianzas. Pero este gobierno de Bolsonaro viene con una especie de compromiso radical en donde los acuerdos no son posibles, y claro, ¿qué vendrá eso en el país? Porque ¿qué significa eso en términos de desarrollo de la violencia, de la acumulación? Brasil, uno de los resultados del gobierno de Lula fue que Brasil logró un gran proceso de redistribución social. Se incorporaron al proceso democrático pues millones de brasileros. Ahora resulta que el que viene con un discurso populista, pero con un proyecto absolutamente de concentración del capital, ¿no es cierto? Lo cual va a tener resultados graves en Brasil. Los pueblos, además, pues a veces en su desesperación no miden estas cosas, votan, como aquí votó por Bucaram en un momento dado, y después, claro, las consecuencias no pueden sino ser las que están determinadas en un proceso, ¿no? Culminemos, doctor Ayala, con su visión sobre la trascendencia de este importante evento que le trae a usted a la ciudad de Cuenca, su participación en el 10º Congreso Ecuatoriano de Historia. Bueno, el Congreso de Historia comenzó el año 93. Se dio en medio de un proceso de replanteamiento de los estudios históricos en el país. Vea, los hechos no cambian, ¿no? Nadie puede cambiar los hechos, pero la forma en que los vemos, sí. Y en ese sentido, pues la nueva historia pensaba reflexionar desde una nueva perspectiva el cómo se había dado la trayectoria del país. Ha sido un proceso exitoso, porque hemos logrado como historiadores pues instalar una serie de conceptos básicos, de ideas fuerza en la opinión pública y en la educación. Por desgracia, en la época de Correa retrocedimos en la enseñanza de historia, de cívica, en el sistema educativo. Eso fue un desastre, hay que corregirlo. El presidente se comprometió el día del lanzamiento de la nueva historia en Quito, se comprometió que volvería a enseñarse historia y cívica en los colegios, en el bachillerato. Pero en general, digamos, ha sido exitoso. Y sobre todo es exitoso porque una gran cantidad de jóvenes, sobre todo mujeres, escriben historia, investigan. Más de 200 personas han presentado ponencias en este congreso, más de 200. Claro, Cuenca es una ciudad privilegiada para esto, tiene varias universidades de muy buen nivel, tiene además una vieja tradición intelectual y desde luego la gente le gusta venir a Cuenca hasta por razones turísticas, de manera que hay personas de todo el país que están en el Congreso. Yo estoy muy contento de esta iniciativa. Yo formé parte del comité organizador desde el primer momento, incluso tuve la satisfacción de que el señor rector de la Universidad de Cuenca y la vicerrectora aceptaran auspiciar el Congreso cuando vinimos a visitarles, y todo esto ha ido moviéndose con mucho éxito. Debo declarar además que el comité organizador local, dirigido por Ana Luz Borrero, un grupo muy pequeño, con pocos recursos, ha hecho milagros y nos ha dado una reunión que yo creo que nos va a impulsar para que los próximos 3 años tengamos pues este documento de Cuenca que se va a suscribir el día de hoy precisamente como el referente de nuestra actividad profesional. Excelente. Hacemos votos por el éxito de este evento. Gracias por su presencia nuevamente. Han escuchado al doctor Enrique Ayala Mora, político, historiador, catedrático universitario, ex candidato a la presidencia de la República.